Hay personas que nacen en el momento exacto en que el mundo las necesita, que llegan con algo que el mundo todavía no sabe que necesita, pero que cuando lo escucha, cuando lo ve, cuando lo siente de la manera en que solo se puede sentir, cuando es completamente genuino, entiende de inmediato que había algo que faltaba y que ahora está, que hay un espacio que estaba vacío y que de pronto tiene forma, que hay una voz que de repente hace que todo lo que había antes suene de una manera diferente, porque ahora existe el punto de comparación que lo cambia todo. Selena Quintanilla fue esa persona. Fue el momento en que la música tejano, que había existido durante décadas en los márgenes del mercado musical mainstream, encontró su expresión más completa y más brillante y más irresistible. Fue el momento en que millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos, personas que habían crecido en el espacio entre dos culturas sin sentirse del todo parte de ninguna, encontraron en una voz y en una presencia y en una manera de existir en el mundo algo que era completamente suyo, que era la expresión perfecta de lo que ellos eran, aunque nadie les hubiera preguntado antes qué necesitaban que fuera expresado. Y fue también, en el otro lado de esa misma historia, la demostración de que esa música y esa identidad y esa presencia tenían la capacidad de cruzar todas las fronteras que se habían creído inamovibles, que podían llegar a México y ser recibidas con la misma intensidad con que eran recibidas en Texas, o que podían llegar a personas que no hablaban español y que sin entender las palabras exactamente, entendían perfectamente lo que esa voz estaba diciendo, porque lo que decía iba más allá del idioma. Pero detrás de todo eso, detrás del fenómeno y de la leyenda y de la voz que el mundo conoce, detrás de los estadios llenos y de los discos que rompieron récords y de la imagen que se convirtió en uno de los íconos culturales más reconocibles de finales del siglo XX, había una persona joven que estaba construyendo todo eso con una velocidad que asombraba incluso a quienes estaban cerca, que estaba creciendo como artista y como persona al mismo tiempo, de manera simultánea, sin el lujo de poder hacer las dos cosas por separado y a su propio ritmo. Y había algo más, algo que ocurría en el espacio privado de esa persona, o en los espacios que el público no veía. Algo que tiene que ver con la confianza, con la manera en que Selena Quintanilla daba su confianza, con quien la recibió y con lo que esa persona hizo con lo que recibió. La persona que más confiaba en ella estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Esa es la frase que abre esta historia y que la define de maneras que solo se pueden entender completamente cuando se conoce todo lo que llevó hasta ese momento. Todo apunta a algo, a una serie de hechos y de decisiones y de dinámicas que cuando se miran en conjunto dicen cosas que por separado no serían tan claras, que forman un patrón que es difícil de ignorar, aunque no sea posible afirmar que ese patrón revela exactamente lo que parece revelar. Hoy vamos a contar la historia completa de Selena Quintanilla, no la historia abreviada del ídolo que murió demasiado joven, no la historia que se cuenta en dos frases y que por ser tan conocida, a veces deja de ser escuchada de verdad, sino la historia completa, con todas sus dimensiones y todas sus complejidades y todos los momentos que llevaron desde el principio hasta el final, de una manera que cuando se examina con la atención que merece, genera preguntas que no siempre tienen respuestas simples. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas.
Una ciudad pequeña del sur del estado, que no tenía nada particularmente especial que la distinguiera de miles de ciudades similares en el territorio fronterizo entre los Estados Unidos y México, excepto que en ella nació una persona que eventualmente cambiaría la cultura de ese territorio, de maneras que todavía se sienten. Llegó al mundo como la menor de 3 hermanos, en la familia de Abraham Quintanilla Jr. y Marcela Ofelia Zamora, una familia tejana de origen mexicano que tenía en sí misma toda la complejidad cultural que caracteriza a las familias que existen en ese espacio particular entre dos mundos, que hablan español en casa y inglés en la escuela, que escuchan música mexicana y música americana, que celebran tradiciones de los dos lados de la frontera, que son de aquí y de allá al mismo tiempo, y que a veces eso es una riqueza extraordinaria, y a veces es una complejidad que no siempre tiene nombre en ninguno de los dos idiomas. Su padre, Abraham Quintanilla, es una figura central en la historia de Selena, de una manera que es al mismo tiempo la más importante y la más complicada. Abraham había tenido sus propios sueños musicales antes de que la vida los modificara. Había cantado, había intentado hacer su propia carrera, y cuando eso no ocurrió de la manera que esperaba, cuando las circunstancias lo llevaron por otros caminos, algo de ese sueño encontró un nuevo recipiente en sus hijos, particularmente en Selena. La relación entre Abraham Quintanilla y su hija es una de las relaciones más complejas de toda esta historia y merece ser tratada con la atención que esa complejidad requiere, o porque es simultáneamente la relación de un padre que amaba a su hija y que dedicó una parte enorme de su vida a construir su carrera, y la relación de un padre que tenía sus propias necesidades y sus propias visiones sobre lo que esa carrera debía ser, que tomaba decisiones, que controlaba aspectos de la vida de Selena que otros padres en otras circunstancias no habrían controlado de la misma manera. Esa dualidad, ese amor y ese control que coexistían sin que siempre fuera fácil distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro, es parte fundamental del contexto en que Selena creció y en que se convirtió en lo que fue, y es parte del contexto en que ocurrieron las cosas que ocurrieron. Selena empezó a actuar siendo una niña. Su padre formó el grupo familiar Los Dinos cuando ella tenía apenas 9 años. No fue una decisión de Selena en el sentido en que una persona adulta toma decisiones. Fue la decisión de un padre que reconoció algo en su hija y que organizó su familia alrededor de ese algo, que vio en la voz y en la presencia de la pequeña Selena algo que valía la pena desarrollar y que tomó las medidas para desarrollarlo. Las actuaciones iniciales del grupo familiar eran en los espacios que estaban disponibles para una familia tejana que hacía música en ese mundo específico. Restaurantes familiares, bodas, quinceañeras, los espacios de la comunidad donde la música era parte de la celebración y donde un grupo que sonaba bien y que se presentaba con profesionalismo encontraba su audiencia. No eran los estadios que vendrían después, pero eran reales y eran la escuela, tal el lugar donde Selena aprendió lo que significa estar frente a un público, lo que significa leer a la audiencia, lo que significa ajustar lo que das según lo que recibes y lo que la sala necesita en ese momento. Esa educación informal que tuvo desde niña en los espacios reales de la actuación es parte de lo que la hizo quien fue. No fue solo el talento natural, que era evidente y extraordinario. Fue también la acumulación de horas reales frente a públicos reales
que fueron moldeando algo que más tarde el mundo reconocería como una presencia excepcional. Que cuando Selena subía a un escenario, el escenario le pertenecía de una manera que no se aprende en ninguna escuela, porque requiere precisamente la experiencia que ella tuvo desde los 9 años. Los años de formación tuvieron sus propias dificultades, que son importantes de entender. La familia Quintanilla pasó por períodos económicos que no eran fáciles. Hubo un momento en que el negocio del padre quebró y la familia tuvo que reorganizarse de maneras que afectaron la estabilidad de su vida cotidiana. Selena tuvo que dejar la escuela en un momento dado, porque las giras y las actuaciones no eran compatibles con la asistencia regular. Eso fue una pérdida de un tipo específico que ella misma reconoció en distintas ocasiones. No solo la pérdida de la educación formal, sino la pérdida de algo que tiene que ver con la normalidad, con la experiencia de crecer de la manera en que crecen los niños que no son artistas desde los 9 años. O hay algo que Selena dijo sobre su infancia, que cuando se escucha en el contexto de todo lo que vino después, tiene una dimensión que en el momento en que fue dicha, quizás no era del todo visible. Habló de la sensación de ser diferente, de no encajar del todo en los mundos que la rodeaban, de hablar español con acento porque no era su primera lengua, aunque su familia fuera de origen mexicano, de sentirse a veces como alguien que está mirando desde afuera varios lugares al mismo tiempo, sin estar del todo adentro de ninguno. Esa experiencia, que es la experiencia de millones de personas de origen latinoamericano, criadas en los Estados Unidos, fue también lo que eventualmente la conectó con ese público de una manera que ninguna estrategia de marketing podría haber construido deliberadamente. Otro porque el público sentía que ella los entendía, no porque se lo hubieran contado, sino porque lo había vivido. Que cuando cantaba sobre la identidad y sobre el espacio entre mundos y sobre la búsqueda de un lugar que sea completamente tuyo, lo hacía desde un lugar que era genuinamente personal. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. Selena Quintanilla, a mediados de los años 80, ya era algo que la comunidad tejana reconocía como especial, aunque el mundo más amplio todavía no lo supiera. Su voz había madurado de una manera que sorprendía, dado lo joven que era. Su presencia escénica había desarrollado esas características que más tarde se volvieron inconfundibles, y empezaba a generar el tipo de lealtad en el público que no se construye con una sola buena actuación, sino que se acumula con el tiempo y con la consistencia de alguien que da lo mismo en cada espacio en que actúa, sin importar si es un restaurante o una arena. Los premios Tejano Music Awards le dieron el reconocimiento formal que su trabajo merecía antes de que llegara el reconocimiento masivo. Fue nombrada Artista Femenina del Año. Y luego lo fue de nuevo. Y luego otra vez, con una consistencia que empezó a hacer que la industria prestara atención de maneras que antes no prestaba. EMI Latin firmó un contrato con ella a finales de los años 80. Y con ese contrato llegó algo más que una plataforma de distribución más amplia. Llegó la posibilidad de que lo que ella era llegara a un mundo más grande, de que la voz que la comunidad tejana conocía, llamaba, encontrara el camino hacia los públicos que todavía no la habían escuchado, pero que cuando la escucharan iban a reconocer en ella algo que estaban esperando, aunque no lo supieran. Los años 90 fueron la explosión. Fueron el período en que todo lo que había estado construyéndose durante más de una década encontró su momento. Y cuando ese momento llegó,
Llegó con la fuerza de las cosas que llevaban mucho tiempo esperando para llegar. Amor Prohibido llegó en 1994. Y lo que ocurrió con ese álbum fue de esas cosas que la industria musical no siempre sabe cómo procesar, porque supera las categorías que tiene disponibles. No fue solo el éxito de un disco bueno, fue el momento en que Selena Quintanilla cruzó de ser una estrella regional, aunque extraordinaria en ese territorio, a ser un fenómeno continental. Un fenómeno que llegó a México con la naturalidad de algo que pertenece ahí, aunque viniera de otro lado. Que llegó a España, que llegó a públicos que no hablaban español y que sin entender las palabras entendían perfectamente lo que esa voz estaba comunicando. Las cifras de ese álbum son de las que hacen que los números pierdan su significado por ser demasiado grandes. Vendió millones de copias en todo el mundo hispanohablante y más allá. Generó sencillos que se volvieron parte del paisaje sonoro de una época y colocó el nombre de Selena Quintanilla en conversaciones que antes de ese momento no habían estado disponibles para una artista de música tejana, sin importar cuán extraordinaria fuera. Pues sus conciertos en ese período son de los que las personas que estuvieron en ellos recuerdan con el tipo de detalle que uno reserva para las experiencias que definieron algo. Hay testimonios de personas que la vieron en el Astrodome de Houston en 1995, el concierto que se convirtió en una de las actuaciones más legendarias de la historia de la música latina en los Estados Unidos, que cuando los describe no usan el vocabulario del entretenimiento, usan el vocabulario de algo más, de haber estado en presencia de algo que iba más allá de lo que el entretenimiento ordinariamente provee. Había en Selena en el escenario algo que es difícil de describir, porque no tiene un nombre exacto en ningún idioma, aunque se reconoce inmediatamente cuando se ve. Era una alegría que era completamente genuina, y que no era la alegría actuada de quien ha aprendido que el público quiere ver felicidad, y que por tanto produce felicidad como parte de su actuación. Era la alegría de alguien que genuinamente amaba estar ahí, que el escenario era para ella el lugar donde más completamente era ella misma, donde las distintas partes de lo que era, la cantante y la bailarina, y la figura del espectáculo, y la mujer de origen mexicano criada en Texas, y la hija, y la esposa, y la amiga, encontraban una manera de existir todas al mismo tiempo, sin que ninguna tuviera que ceder espacio a las demás. Y el público sentía eso. Esa es la razón por la que la respuesta a Selena era de ese tipo, que va más allá del gusto estético, que tiene algo de personal, y que hace que la gente que la seguía dijera que la quería de una manera que no describe a un artista desde la distancia, sino a alguien que siente cercano, que tiene que ver con haber recibido algo genuino y haber querido devolver algo genuino a cambio. En medio de todo ese brillo, en medio de esa construcción que avanzaba a una velocidad que dejaba a la industria mirando, había una vida privada que tenía sus propias dimensiones, sus propias complejidades y sus propias dinámicas que el mundo no siempre vio con claridad en el momento en que ocurrían, aunque en retrospectiva sean más visibles. Chris Pérez, el guitarrista, el hombre con quien Selena se casó en secreto en abril de 1992. La historia de cómo se conocieron y de cómo se casaron sin el conocimiento de Abraham Quintanilla, de que cuando se enteró, tuvo una reacción que fue de las más intensas de toda la historia de esta familia. Es una historia que dice algo importante sobre Selena, sobre quién era cuando tenía que tomar decisiones
que iban contra lo que su padre quería, sobre la manera en que ese amor, que era real y que Chris ha descrito en distintas ocasiones, con una emoción que es completamente genuina, encontró la manera de existir, aunque las circunstancias pusieran obstáculos. El matrimonio fue aceptado eventualmente por Abraham. Fue un proceso que tuvo sus propias tensiones y su propio tiempo, pero que llegó a un punto en que la realidad del amor que existía entre Selena y Chris fue reconocida. Y ese matrimonio fue, por todos los indicios disponibles, una relación que era genuinamente buena, aunque tenía la calidad de las cosas que están construidas sobre algo real. Chris Pérez habla de Selena con una consistencia a lo largo de los años, que dice que lo que tuvieron fue de esas cosas que no se olvidan y que no se reemplazan. Que hay un antes y un después en su vida que corresponde exactamente con la presencia y la ausencia de ella. Que la persona que conoció y amó era compleja y divertida y generosa, y también tenía sus propios momentos difíciles que sólo quienes estaban muy cerca podían ver. Y hay algo que Chris Pérez ha dicho, que cuando se escucha en el contexto de todo lo que vamos a describir, tiene una dimensión particular. Ha hablado de la confianza de Selena, de su tendencia a dar confianza completamente, de la manera en que cuando alguien entraba en su círculo interior, cuando pasaba la prueba no formal, sino real de llegar a los espacios donde Selena era más ella misma, recibía una confianza que era total, que era la manera de Selena de amar, con una completud que no ponía mucha distancia entre quien era y lo que daba. Esa característica, que era parte de lo que la hacía extraordinaria como persona, era también parte de lo que la hacía vulnerable de maneras específicas. Porque la confianza total que se da sin las reservas, que protegen a quien la da, es también la exposición total. Es dejar a alguien en el espacio donde uno es más real, donde hay cosas que no se muestran en el escenario, ni en las entrevistas, ni en ningún espacio público. Y eso requiere que quien recibe esa confianza sea digno de ella, que la honre, que no use lo que ve en ese espacio de maneras que no merece. Yolanda Saldívar. Ese es el nombre que llega a esta parte de la historia, el nombre que cualquier persona que conoce la historia de Selena Quintanilla reconoce inmediatamente y con el que tiene una reacción que tiene la textura de lo que no puede ser explicado de manera completamente racional, pero que tampoco puede ignorarse. Yolanda Saldívar era la presidenta del club de fans oficial de Selena. Había llegado a ese lugar con una energía y una dedicación que eran visibles para todos, que convencieron a Abraham Quintanilla de que era alguien en quien se podía confiar para gestionar esa parte de la relación de Selena con su público, y que eventualmente convencieron a la propia Selena de lo mismo. La relación entre Selena y Yolanda fue creciendo. Pasó de ser la relación entre una artista y la gestora de su club de fans a ser algo más. Yolanda fue puesta a cargo de la boutique Selena, el negocio de moda que Selena había desarrollado como una extensión de su identidad artística y como la expresión de su amor genuino por el diseño y por la manera en que la ropa puede ser una forma de comunicación. Fue convirtiéndose en alguien que tenía acceso a los espacios más privados de la vida de Selena, que estaba presente en momentos que no eran los momentos públicos, que sabía cosas que las personas que solo conocían a Selena desde afuera no sabían. Y aquí llegamos al territorio que da título a esta historia, al territorio de la cercanía, que era más de lo que parecía, de la persona que más confiaba en ella, estando más cerca de lo que nadie imaginaba,
de lo que todo apunta. Hay que decir esto con el cuidado que requiere, porque estamos hablando de una historia que terminó de la manera en que terminó, que tiene un registro legal que establece ciertos hechos de manera definitiva, y al mismo tiempo hay aspectos de esa historia que el registro legal no captura completamente, que permanecen en el territorio de lo que se pregunta y de lo que se especula y de lo que no tiene respuesta simple, aunque haya respuestas establecidas. Lo que se sabe, lo que está establecido, es que el 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar disparó a Selena Quintanilla en una habitación del Days Inn de Corpus Christi, Texas. Que Selena murió como consecuencia de ese disparo, que tenía 23 años y que el mundo que ella había estado construyendo con esa velocidad que asombraba a todos los que estaban cerca, se detuvo de golpe en un momento que nadie que lo vivió en tiempo real pudo procesar de manera inmediata. Lo que genera preguntas, lo que no tiene respuestas completamente satisfactorias, aunque haya respuestas legales establecidas, es el contexto que llevó hasta ese momento. La naturaleza de la relación entre Selena y Yolanda. Las dinámicas que existían entre ellas. Lo que Yolanda sabía y lo que hacía con lo que sabía. Y lo que hay en esa historia que no fue completamente examinado de las maneras que habrían sido necesarias para que la imagen completa estuviera disponible. Se habla, y esto hay que decirlo con todas las precauciones que requiere, dado que entra en el territorio de lo que se dice sin poder verificarse completamente, de que la relación entre Selena y Yolanda tenía capas que no eran visibles para el mundo exterior, de que la cercanía que Yolanda había construido con Selena no era sólo la cercanía funcional de alguien que maneja aspectos del negocio de otra persona, de que había en esa relación algo que iba más allá de lo profesional, de maneras que las personas que conocieron a ambas de cerca intuían, aunque no siempre supieran cómo nombrarlo. Hay quienes hablan de una obsesión de Yolanda por Selena, que fue creciendo con los años de una manera que en retrospectiva era observable, aunque en el momento no siempre fue observada, con la claridad que habría sido útil, o una obsesión que podía verse como devoción, pero que tenía características que la distinguían de la devoción ordinaria, una necesidad de control sobre el acceso a Selena, una manera de posicionarse como intermediaria necesaria, una reacción desproporcionada cuando percibía que su lugar cercano a Selena podía ser amenazado. Las acusaciones de malversación de fondos que llevaron a la confrontación final tenían su propia historia. Abraham Quintanilla había empezado a tener sospechas sobre el manejo que Yolanda hacía de los negocios de Selena. Había números que no cuadraban. Había dinero que no podía rastrearse de la manera que debería poder rastrearse. Y cuando esas sospechas se convirtieron en acusaciones concretas, cuando Selena fue a confrontar a Yolanda ese día en el hotel de Corpus Christi, la situación llegó al punto que llegó. Pero hay algo sobre ese día, sobre lo que ocurrió en esa habitación de hotel, que no ha sido completamente contado de la manera que haría falta para que la imagen sea completa. Hay versiones de lo que ocurrió que vienen del testimonio de Yolanda, que es la única persona que sobrevivió para dar una versión directa de los hechos. Y hay las circunstancias alrededor de ese testimonio que hacen que recibirlo sin reservas sea difícil. Lo que sí está claro es que Selena llegó a esa habitación, que hubo una confrontación, que Selena salió corriendo de la habitación después de haber sido disparada, que llegó al lobby del hotel
antes de colapsar, que dio un nombre, que ese nombre fue el de Yolanda Saldívar, y que llegó al hospital donde fue declarada muerta. Tenía 23 años. El impacto de su muerte fue de esos impactos que no tienen precedente suficientemente cercano para poder ser descritos bien con comparaciones. No fue solo el duelo por una artista querida que murió demasiado joven, aunque eso también existía. Fue algo más profundo y más colectivo que eso. Fue el duelo de una comunidad que perdió a alguien que era parte de su identidad, que era la expresión de algo que ellos eran, que les había dado visibilidad y voz de maneras que nadie más les había dado de la misma manera. En Corpus Christi, en Texas, en todo el sur de los Estados Unidos, en México, la reacción fue la que corresponde cuando algo que parecía permanente, de repente, ya no está. Las estaciones de radio que empezaron a transmitir sus canciones en bucle, las personas que se reunieron en las calles de una manera espontánea y desorganizada, que era la expresión de algo que no tenía protocolo, porque no había protocolo disponible para eso. El llanto colectivo de millones de personas que no se conocían entre sí pero que compartían exactamente lo mismo. Yolanda Saldívar fue condenada por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Esa es la resolución legal de la historia. Es el registro que queda. Pero hay preguntas que el registro legal no responde de manera completa. Hay aspectos de la historia de la relación entre Selena y Yolanda que el proceso legal no examinó de la manera que habrían necesitado ser examinados para que la imagen completa estuviera disponible. Hay personas que conocieron a ambas que han dicho cosas a lo largo de los años que sugieren que había dimensiones de esa relación que no fueron completamente exploradas en el proceso judicial. Se dice que Yolanda tenía sobre Selena un tipo de influencia que iba más allá de lo funcional, que había creado una dependencia en ciertos aspectos de la relación que hacía difícil que Selena simplemente terminara la conexión, aunque hubiera razones para hacerlo. Que la lealtad de Selena, que era real y que era parte de lo que la hacía quien era, fue usada de maneras que no la honraban. Hay algo que se rumorea sobre la naturaleza de la relación entre Yolanda y Selena que va más allá de lo que el registro oficial establece. Algo que tiene que ver con la naturaleza del apego de Yolanda, con la manera en que interpretaba esa relación, con lo que creía que había entre ellas que le daba un derecho de posesión que el mundo exterior no habría reconocido, pero que en su propia mente era completamente real. No se puede afirmar que eso es exactamente así. No hay manera de saberlo con certeza desde afuera y con la distancia del tiempo. Pero hay una coherencia en los comportamientos documentados de Yolanda antes de ese día que sugiere algo sobre la naturaleza de su relación con Selena, que era más complicada de lo que parecía desde afuera. Hay también algo sobre las últimas semanas antes de ese día que merece atención, porque hay en ellas señales que en retrospectiva son visibles, aunque en el momento no hayan sido leídas con la claridad que habrían requerido. Señales sobre el estado emocional de Yolanda, sobre la manera en que estaba procesando lo que estaba ocurriendo con las acusaciones de malversación, sobre el nivel de desesperación que había en ella frente a la posibilidad de perder el lugar que había construido junto a Selena. Personas que la conocieron en ese período hablan de alguien que no estaba bien, que mostraba señales de una inestabilidad que era observable aunque no siempre fuera nombrada de esa manera, que había algo en su manera de hablar de Selena, en la intensidad con que la describía
y la frecuencia con que la mencionaba y el peso que le daba a esa relación en la narrativa de su propia vida, que en retrospectiva tenía la textura de algo que no era ordinario. Y Selena en esas semanas finales estaba en un momento particular de su vida. Estaba en el umbral de algo nuevo, o había grabado versiones en inglés de algunas de sus canciones. Había hecho colaboraciones que apuntaban hacia un cruce hacia el mercado angloparlante, que habría sido el siguiente paso natural de una carrera que ya había cruzado todas las otras fronteras que se habían presentado. Había diseñado una colección de ropa que estaba por salir. Estaba construyendo algo. Y había algo más, algo que se menciona en distintas fuentes, con distintos niveles de detalle, pero que tiene la consistencia suficiente como para ser señalado. Algo sobre el estado emocional de Selena en esas últimas semanas, sobre ciertas tensiones en su vida que no eran visibles desde afuera, pero que las personas más cercanas a ella conocían, sobre la manera en que estaba procesando las acusaciones contra Yolanda y lo que esas acusaciones implicaban sobre alguien en quien había confiado de manera total. Porque eso es lo que la traición de la confianza total hace con una persona. No es solo la traición del negocio. No son solo los números que no cuadran y el dinero que falta. Es la traición de haber dado un lugar en el espacio donde eres más tú misma a alguien que no merecía ese lugar. Es tener que revisar no solo los hechos recientes, sino la historia completa de esa relación con los ojos nuevos de quien ahora sabe algo que antes no sabía. Y esa revisión tiene su propio costo, que no es solo profesional, sino profundamente personal. Hay algo que Selena hizo en los días anteriores a ese 31 de marzo, que cuando se examina con atención, dice algo sobre dónde estaba emocionalmente. Hubo conversaciones con personas cercanas. Hubo momentos de reflexión sobre lo que estaba enfrentando. Hubo la conciencia de que lo que había con Yolanda necesitaba ser resuelto y la decisión de ir a resolverlo ese día de esa manera. No se puede saber completamente lo que pensaba cuando fue a ese hotel, lo que esperaba que ocurriera en esa conversación, lo que imaginaba que pasaría después. Pero se puede decir que fue con la disposición de alguien que quiere resolver algo, no de alguien que tiene miedo. Eso es consistente con todo lo que conocemos sobre Selena, con la persona que se había casado en secreto con Chris Pérez cuando sabía que su padre no lo aprobaría, o con la persona que había tomado sus propias decisiones sobre su vida en los espacios donde esas decisiones eran suyos para tomar, aunque el mundo a su alrededor tuviera sus propias opiniones sobre cómo debían tomarse. El legado de Selena Quintanilla es una de las cosas más difíciles de describir con precisión, porque es de esos legados que son más grandes que la suma de las cosas que pueden enumerarse. Los discos que siguen vendiéndose, las canciones que siguen sonando en bodas y quinceañeras y en los momentos de la vida donde la música es necesaria. La película de 1997 que presentó su historia a una generación que era demasiado joven para haberla conocido en vida y que encontró en ella lo mismo que encontró el público original. La serie documental que llegó décadas después y que volvió a presentarla a una generación más nueva con el mismo resultado. Pero el legado más profundo y más difícil de medir es el cultural. Es lo que hizo posible. El espacio que abrió para que otras artistas de origen latinoamericano en los Estados Unidos tuvieran una referencia que les dijera que ese espacio podía existir, que la música y la identidad y la presencia
de una persona que era de aquí y de allá al mismo tiempo, podía ser una de las cosas más poderosas de la industria si se le daba la oportunidad de ser completamente lo que era. Hay personas que hoy son figuras importantes de la música latina en los Estados Unidos que citan a Selena Quintanilla como la razón por la que creyeron que lo que querían hacer era posible. No como influencia estética solamente, como permiso, como la demostración de que se podía, que había un lugar, que el espacio existía, aunque antes de que ella lo ocupara no estuviera completamente visible. Eso es lo que hacen las personas que llegan en el momento exacto en que el mundo las necesita. No solo llenan un espacio que existía, sino que crean la conciencia de que el espacio era posible, que cambian el mapa de lo que puede existir simplemente existiendo de la manera en que existen. Y la historia de la persona que más confiaba en ella, de Yolanda Saldívar, es parte de esa historia completa de una manera que no puede ignorarse, aunque sea la parte más oscura. Es la parte que dice algo sobre la confianza y sobre lo que ocurre cuando se da de manera total. Sobre las personas que entran en el espacio de la confianza de alguien y que usan ese espacio de maneras que no merecen. Y sobre las señales que estaban ahí y que no fueron completamente leídas hasta que fue demasiado tarde. Todo apunta a algo, a una dinámica que era más complicada de lo que parecía, a una relación que tenía capas que no eran visibles desde afuera, a una cercanía que era más de lo que el título de presidenta del club de fans o gestora del negocio podía describir completamente, y a un final que no tiene la forma que debería tener cuando se mira desde la distancia de todo lo que Selena Quintanilla era y todo lo que estaba a punto de ser. No tenemos todas las respuestas. Probablemente nunca las tengamos de la manera que haría falta para que la imagen sea completamente nítida. Hay cosas que ocurrieron en esa habitación de hotel que solo Yolanda Saldívar sabe completamente. O hay dimensiones de la relación entre las dos que no están en ningún registro accesible. Hay preguntas que seguirán siendo preguntas. Pero lo que sí está claro es esto. Selena Quintanilla fue una de las personas más extraordinarias que produjo la música latinoamericana en el siglo XX. No solo como artista, aunque como artista fue excepcional en todos los sentidos de esa palabra, sino como persona, como la expresión de algo que era necesario y que cuando llegó cambió el paisaje cultural de maneras que todavía se sienten. Que esa persona murió a los 23 años, en un hotel en Corpus Christi, a manos de alguien en quien confiaba completamente, que el mundo que estaba construyendo se detuvo en ese momento, y que sin embargo siguió, que su legado tiene una vida propia, que ella no pudo planificar, pero que existe de todas formas, porque lo que construyó era demasiado real para detenerse con ella. Selena Quintanilla tenía 23 años y un mundo que todavía no había terminado de construir, y tenía a alguien cerca en quien confiaba completamente, y eso, que era lo más humano y lo más generoso de quien era, fue también lo que la hizo vulnerable, de la manera que la hizo vulnerable. Esa es la parte de la historia que duele más, no la tragedia del fin en sí mismo, sino la traición de la confianza. El hecho de que lo que la hizo extraordinaria como persona sea también lo que hizo posible lo que ocurrió. Selena Quintanilla fue la persona que fue, con todo lo que eso implicaba, con la generosidad y con la confianza y con el amor y con la voz y con la presencia y con los 23 años y con todo lo que todavía tenía por delante que el mundo no llegó a ver.
y eso es suficiente para que su historia siga siendo contada, siga siendo escuchada, siga siendo sentida, como se sintió la primera vez, como se siente cada vez.